Rusia, un país muy frío, y es tan grande que limita con países de Europa y Asia, y así también con los océanos Pacífico y Ártico. Tiene un paisaje muy hermoso que se extiende desde la tundra y llega hasta bosques de playas tropicales. En este país han sucedido cosas muy misteriosas, pero también milagros inesperados, que cambian totalmente la vida de las personas. A las afueras de la ciudad Kazán, en una granja alejada de la ciudad, se encontraba un hombre llamado Víctor Kuznetsov. Él se encargaba diariamente del cuidado de sus animales, ovejas en especial, que eran lo que más tenía. La relación que él tenía con sus animales era tal que estos le hacían caso, como si él fuera el líder del rebaño. Y también vendía lana y guardaba un poco para crear prendas y abrigarse durante las temporadas de frío. Así también se dedicaba a trabajar sus tierras con ayuda de su mujer. Era feliz, pero había algo lo cual era lo que él más quería en este mundo. Cuando conoció a su esposa todo era color de rosas. Estaban muy enamorados, estaban muy felices, e iban juntos siempre a todos lados. Pronto se casaron, y la vida no podría ser más feliz para ellos. Pero cuando intentaron tener hijos, algo iba mal, pues ella no quedaba embarazada. Pasó 1 año, 2 años, y nada. Ese hijo tan deseado no llegaba a sus vidas. Fueron donde un médico para saber por qué no podían tener hijos. Primero ella se hizo las pruebas y en cuanto tuvieron los resultados, quedaron sorprendidos. Al parecer, ella no podía tener hijos, y como no habían tantos avances tecnológicos en la época, ellos no pudieron obtener a ese primogénito tan deseado. Ambos entraron en depresión, sobre todo ella, quien sentía que no era la mujer indicada para Víctor. Ella le dijo que se separase de ella, que sea feliz, que piense en él y que no voltee atrás. Pero Víctor, con lágrimas en los ojos, le tocó las mejillas con ambas manos y le dijo: «No, mujer, tú eres mi felicidad. Esta debe ser una prueba de Dios, y Él sabe por qué hace las cosas». Y a partir de ese momento ambos vivieron con un sueño, el cual no podrían alcanzar. Quizá ese es el motivo por el cual se llevaba tan bien con los animales. Estos le daban ese apoyo emocional y él los quería a todos como a hijos. Y todo transcurrió como de costumbre. Acabando la primavera, Víctor empezó a esquilar a sus ovejas y preparaba la lana para su venta, y también guardaba un poco para que haga abrigos para ellos, como de costumbre. En el verano sembraba maíz, y los frijoles los vendía en el mercado de la ciudad. Ya que estaba ocupado nunca llegó a estar triste, pues el tiempo se lo impedía. Pues si querían tener una vida cómoda había que trabajar, y cuando cumplió sus 30 años, ocurrió algo que cambió su vida para siempre. En invierno de ese año, el cual cabe recalcar fue la temporada más fría de los últimos 10 años, hacía tanto frío que las ventanas de casa debían permanecer cerradas, y la calefacción debía estar encendida todo el día, a costa de leña y fuego. La mascota de la familia dormía también dentro de la casa, pues se escabullía para poder entrar y dormir plácidamente frente a la chimenea. Por la mañana Víctor se encontraba desayunando con su esposa y conversaban sobre lo que harían durante el día. Ella se dispuso a preparar dulces para venderlo a domicilio, y él salió al patio y cuando se dio cuenta, algo andaba mal. Esa noche había nevado mucho, pero lo que más llamó la atención del granjero era que el corral de sus animales se encontraba abierto. Se asustó y pensó que sus ovejas habían escapado, pero no, ellas seguían ahí, y él les dio heno para que comieran. Felices se acercaron a comer, y fue ahí donde su sonrisa cambió. Faltaba la oveja que siempre andaba con él. Era la que siempre llegaba corriendo, la que más cariño le tenía. Además, era la más diferente de todo el rebaño. Era la más pequeña,
y cojeaba siempre. Víctor no sabía cómo es que ésta se había escapado, si no podía correr por su discapacidad. Estaba confundido y con una extraña sensación en su pecho, la cual nunca antes había experimentado. Rápidamente salió en su búsqueda. Buscó por todos los rincones de su patio, pero nada. Así que decidió salir por el camino por el cual siempre los llevaba para que coman hierbas frente a la montaña. Entonces, luego de un momento de caminata, la encontró. Ella yacía a lo lejos, y aunque era difícil llegar a verla, Víctor lo había logrado. Su lana era muy blanca, lo cual hizo contraste con la nieve. La pregunta que se hizo Víctor fue: ¿cómo ella llegó aquí? El granjero corrió preocupado hacia ella, pensando que ésta ya no estaba con vida. Por su mente pasaba la idea que había muerto congelada. Se arrodilló y empezó a quitar la nieve. Pero la pequeña oveja no se movía, y cuando retiró toda la nieve se quedó asombrado. Ahí se dio cuenta de el por qué no se quería mover. Debajo de la oveja había una pequeña niña. Ahí el granjero se dio cuenta que su preciada oveja había abrigado a esa pequeña. Él estaba sorprendido, y en cuanto la vio comenzó a mirar a sus alrededores, y tomó a la niña con sus manos que se encontraban frías. Al sentir el frío, la bebé se despertó. El granjero se quedó atónito. No podía creer lo que había sucedido, y cuando iba camino a casa, se preguntó por qué había una niña ahí. Seguramente alguien se olvidó. En cuanto llegó, dejó a la pequeña con su esposa y salió en busca de sus padres. Caminó por la nieve durante todo el día y no encontró a nadie cerca. Ya anochecía, y entonces tuvo que volver a su casa. Él y su esposa no sabían qué hacer. Nunca antes habían tenido a una bebé en casa. Ella le preparó un poco de té y la pequeña bebió. Parecía que a ella le gustaba el té. Ella tenía también hambre, y su mujer le dio uno de los dulces que había acabado de preparar. Mordida tras mordida la pequeña comía. La esposa de Víctor le preguntó: ¿cómo es que llegaste a nosotros? La pequeña seguido se quedó callada. Le preguntaron cuál era su nombre. La pequeña lo miró y guardó silencio. Víctor repitió su pregunta, pero nuevamente no obtuvo una respuesta. Su esposa le dijo: Víctor, es una bebé, tal vez aún ni siquiera sabe hablar. La aparición de la pequeña fue algo muy sorprendente, pues ellos vivían fuera de la ciudad, y ahí apenas habían algunas personas. ¿Cómo fue que una bebé llegó a parar aquí? Esa era la duda que tenían en esos momentos. Él volvió al lugar donde habían encontrado a la pequeña, y cuando se fijó bien, había una nota al fondo de este lugar. Él nunca había asistido a un colegio, y por eso no sabía leer. Toda su vida la había pasado en el campo. Se la llevó a su esposa. Ella sí sabía leer. Y aquella nota decía: Perdóname, pero no puedo tenerte conmigo. Ahora todo tenía sentido. Habían abandonado a esa pequeña. ¿Cómo pueden abandonar a una pequeña tan frágil y dejarla solo con un abrigo y una nota de disculpas?, se decía la esposa de Víctor. Víctor salió nuevamente a buscar a los padres de la pequeña. Caminó durante un largo momento. Revisó los campos, casas vecinas, pero nada. No había ninguna persona sospechosa. Volvió a su casa y encontró a su esposa con la pequeña entre sus brazos. En ese momento, las lágrimas empezaron a salir. Vio por primera vez lo que tanto había deseado en su vida: una familia completa, con una niña y a su esposa. Ellos decidieron tenerla en casa y la criaron como a su hija. La llamaron Ekaterina y la cuidaron como el tesoro que ella era para ellos. Ellos trabajaron hasta el doble para que a ella nunca le falte nada, y cuando empezaba a crecer, nunca se preguntó cómo sus padres la encontraron. Y ellos tampoco le dijeron nada, pues ella al poco tiempo les llamó mamá y papá.
lo cual derretía el corazón de aquella pareja. Ekaterina también se hizo amiga de la oveja que la salvó aquella desafortunada noche, y cuando la oveja falleció, fue el día más triste de todos. Ekaterina se había encariñado demasiado con ella. Después de todo, era la oveja favorita. Ekaterina no resistió más, y salió corriendo de su casa y se postró a llorar sobre un árbol. Y una vecina se acercó y le dijo: «Así que ya te enteraste que eres adoptada. No te preocupes, nena. Ellos te quieren mucho». Ekaterina le respondió: «¿Adoptada?». La anciana, al ver que se había equivocado, decidió retirarse rápidamente. Y en cuanto Ekaterina entró en su casa, les preguntó a sus padres si era adoptada. Ellos se quedaron en silencio por unos segundos, y Víctor fue quien le dijo cómo es que ella había llegado a sus vidas. Ella corrió hacia su cuarto entre lágrimas. 2 malas noticias en un mismo día. Al amanecer, cuando todos estaban aún durmiendo, ella se acercó al dormitorio de sus padres y los abrazó. «Ustedes son mis únicos padres. Ustedes me dan amor siempre, y yo los quiero a pesar de que no tengamos ese vínculo sanguíneo. Los quiero y jamás dejaré de hacerlo, mamá y papá». La historia de Ekaterina nunca fue investigada a fondo, y sus padres la inscribieron en el registro como hija propia, y le dieron su apellido y nombre. Víctor fue muy bien recompensado por los actos tan gentiles que siempre tuvo. Tuvo una esposa maravillosa y una hermosa hija la cual los cuida y apoya ya en su vejez. Mis queridos suscriptores, ¿qué les ha parecido esta historia? Si te ha gustado, déjame un comentario y yo a cambio te regalaré un corazón. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para recibir más historias como esta. Yo soy tu amigo Israel Ábalos y nos vemos en una próxima historia encriptada.